Mi novio insistía en tener una relación abierta, yo acepté por amor, pero él lo usó para acostarse con mi mejor amiga, así que planeé una venganza que no olvidará jamás. Cuando pienso en cómo empezó todo, no puedo evitar querer golpearme la frente por no haberlo visto venir. Mi novio y yo llevábamos juntos 2 años cuando se presentó la oportunidad de mi vida, una beca universitaria para estudiar en otro estado. Era un programa soñado, algo por lo que había trabajado duro, dejando incluso de lado fines de semana con amigos, viajes, fiestas, cumpleaños familiares, porque mi meta era graduarme con honores. Salir de mi pequeño círculo y crecer. Cuando llegó la noticia de la beca, recuerdo que estaba tan emocionada que corrí a contarle a mi novio, esperando que él reaccionara con la misma felicidad. Con ese entusiasmo compartido que debería acompañar cualquier relación sana. Pero en lugar de eso, me miró serio, con una expresión que no esperaba, y después de unos segundos pesados me soltó que teníamos que hablar. Al principio pensé que estaba preocupado por la distancia, por la manera en que podríamos manejar una relación a kilómetros de diferencia. Y en cierto modo lo estaba, pero no de la manera que yo esperaba. Me dijo, con un tono que intentaba ser racional, casi como si estuviera planteando un problema matemático, que tal vez lo mejor era abrir la relación mientras yo estuviera fuera. Que así, los dos podíamos explorar, no sentirnos atados ni privados de experiencias, y que eso nos haría más fuertes cuando nos reencontráramos. Recuerdo exactamente cómo me lo dijo, porque me quedó grabado en la memoria. No quiero que sintamos que nos estamos perdiendo cosas. Eres joven, yo soy joven, esto puede hacernos bien. Por dentro, algo en mí gritaba que no, que eso no estaba bien, que eso era él intentando abrir la puerta a algo que yo nunca había pedido. Pero por fuera sentí, temblando un poco, sintiéndome pequeña, pensando que tal vez tenía razón, que tal vez decirle que no era ser egoísta. Me convencí de que era una prueba de amor. Que si aceptaba, si le mostraba que confiaba en él, eso solo reforzaría nuestra relación. No fue una decisión que tomara a la ligera. Lloré esa noche, sola en mi cama, preguntándome si estaba a punto de destruir todo lo que habíamos construido. Pero él insistía una y otra vez que no era por falta de amor, que era solo una etapa, que al final seguiríamos siendo nosotros. Así que, contra mi instinto, acepté. Dije que sí. Y a partir de ahí comenzó una de las etapas más solitarias, dolorosas y humillantes de mi vida, aunque en ese momento todavía no lo sabía. Me fui a la universidad con el corazón dividido. Por un lado, estaba emocionada por la experiencia académica, por conocer gente nueva, por aprender, por demostrarme que podía con todo. Pero por otro lado, sentía como si dejara atrás algo que ya estaba roto, aunque él me enviara mensajes bonitos, fotos, llamadas nocturnas. Pronto empecé a notar pequeñas grietas. Las llamadas se hacían más cortas, los mensajes más escuetos, los te amo desaparecían o eran reemplazados por un emoji rápido. Cuando preguntaba si estaba todo bien, me respondía que estaba ocupado, que tenía muchas cosas en la cabeza, que no exagerara. Me repetía una y otra vez que debía ser comprensiva, que habíamos acordado esto. Que yo había aceptado. La verdadera bofetada me llegó cuando, durante una videollamada casual con otra amiga, me confesó algo que no esperaba. Entre risas, mientras tomábamos café a distancia y nos poníamos al día, me dijo que había visto a mi mejor amiga muy pegada a mi novio últimamente. Que no quería ser chismosa, pero los había visto juntos más de una vez en cafeterías, en bares, incluso entrando juntos a su apartamento. Al principio no lo creí. Mi mejor amiga y yo éramos inseparables. Ella había sido mi roca durante años, la persona en la que más confiaba. Pensé que era una coincidencia, que seguramente se juntaban porque ambos eran mis amigos, que estaban intentando apoyarse mutuamente en mi ausencia. Pero el gusanito de la duda ya estaba sembrado. Decidí no acusar a nadie directamente. Empecé a observar, a preguntar con cautela, a revisar detalles que antes no miraba. Y poco a poco, las piezas empezaron a encajar de la peor manera posible. Había mensajes de ella que no coincidían con lo que él me decía, historias que no cuadraban, horarios sospechosos. El golpe final me lo dio otra amiga del grupo, quien me envió una captura de pantalla de un mensaje donde mi novio le contaba a un amigo en común que al fin había logrado acostarse con mi mejor amiga.
que estaba viviendo lo mejor de ambos mundos porque yo había dado permiso, y que de todas maneras yo seguro no estaba siendo tan santa ya en la universidad. En ese momento, sentí que todo se me venía abajo. No solo había perdido a mi pareja, sino también a la persona que consideraba mi hermana. Me quedé sentada en mi cama, con el teléfono en la mano, las lágrimas cayendo sin control, la cabeza dándome vueltas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había sido tan estúpida? ¿Cómo podían dos personas a quienes yo había amado y defendido tanto ser capaces de apuñalarme por la espalda de esa manera? Pero después del llanto, vino algo más fuerte. Algo que me levantó del colchón, que me hizo secarme la cara, que me devolvió el control que creía perdido. Me di cuenta de que no podía dejar que esto terminara así. Que no iba a quedarme como la víctima pasiva, como la chica engañada que simplemente se aleja con el corazón roto. No. Si ellos habían decidido jugar sucio, yo iba a mostrarles que jugar conmigo no era gratis. Que yo podía ser dulce, amorosa y paciente, sí, pero que también sabía ser cruel cuando era necesario. Así fue como comenzó mi venganza. No una rabieta impulsiva ni un ataque infantil, sino un plan frío, meticuloso, donde cada paso estaría cuidadosamente calculado para hacerles pagar. No solo quería que sintieran lo que yo sentí. Quería algo más. Quería que nunca pudieran olvidarme. Quería convertirme en esa lección amarga que recordarían cada vez que intentaran volver a jugar con el corazón de alguien más. Porque si algo aprendí en ese momento, es que el amor no significa dejarse pisotear, y que, a veces, la venganza puede ser la manera más dulce de recuperar lo que te quitaron. Actualización 1. Pasaron 2 semanas desde aquella noche en que todo se derrumbó. 2 semanas en las que no dormía bien, en las que me despertaba sintiendo que tenía un peso sobre el pecho, como si me hubieran dejado caer un ladrillo encima y cada respiración fuera una lucha. Durante el día, me obligaba a sonreír, a cumplir con las clases, a hacer tareas, a mantenerme ocupada para no pensar demasiado, pero cada vez que mi teléfono vibraba, cada vez que sonaba una notificación de redes sociales, me invadía un escalofrío porque temía que fuera alguno de ellos. No respondí llamadas del novio, no contesté mensajes de mi amiga. Quería silencio, distancia, espacio para pensar, porque lo que venía no podía hacerse con prisa. Tenía que ser quirúrgico, impecable. Al principio, lo único que hice fue observar. Me aseguré de que él creyera que yo seguía ocupada con la universidad para que no sospechara que sabía lo que estaba pasando. Cada vez que él mandaba un mensaje casual, le respondía con frases neutras como sí, todo bien por acá, ando full de tareas, hablamos luego. No me extendía, pero tampoco desaparecía por completo, porque si algo sabía era que los infieles se ponen más descuidados cuando piensan que no los estás vigilando. Mientras tanto, empecé a acercarme a personas que conocía de su círculo, usando pretextos simples, que necesitaba un consejo, que quería saber cómo estaban las cosas por allá, que extrañaba a los amigos. Poco a poco, armé un pequeño mapa de quién sabía qué, quién sospechaba, quién guardaba secretos. Descubrí detalles jugosos. No solo había estado acostándose con mi mejor amiga, sino que había llevado a otras chicas a nuestro antiguo departamento. Había usado dinero de nuestra cuenta compartida, la que habíamos abierto cuando pensábamos mudarnos juntos, para pagar cenas, bebidas, incluso moteles baratos. Y lo peor no era el dinero, era el descaro. Había dejado pistas por todas partes, como si no le importara en lo más mínimo ser descubierto. Cada noche, me sentaba en mi escritorio con mi laptop y armaba un archivo privado donde guardaba capturas de pantalla, mensajes reenviados, fotos, cualquier prueba que pudiera recolectar. Me sentía como una detective en una película, repasaba cada conversación, analizaba las horas, cruzaba datos. Había momentos en los que me temblaban las manos del coraje, cuando veía con claridad que había mentido descaradamente en mi cara. Recordaba cuando me decía que no podía hablar porque estaba estudiando para un examen, mientras yo ahora veía fotos de él bebiendo con ella en un bar esa misma noche. O cuando me enviaba un mensaje rápido deseándome suerte antes de una presentación, solo para después descubrir que había ido a recoger a mi amiga en su carro para llevarla a su apartamento. Cada hallazgo era como una pequeña puñalada que me dolía y al mismo tiempo me alimentaba, porque sabía que estaba construyendo algo mucho más grande que una simple confrontación. Por otro lado,
empecé a idear cómo podía involucrar a las otras chicas. No era suficiente con exponerlo solo por lo que me había hecho a mí, quería que quedara claro que él era un fraude para todos, que no valía nada, que no había persona en su vida que no hubiera sido usada por su conveniencia. Así que comencé a contactar discretamente a algunas de ellas. Primero fue difícil, porque no sabía quién estaría dispuesta a hablar. Pero bastó con mencionar que yo también tenía cosas que contar para que, una por una, empezaran a abrirse. Me compartieron mensajes, me contaron historias que coincidían sospechosamente, promesas vacías, palabras recicladas, las mismas frases dulces que alguna vez me había dicho a mí, repetidas como un guión barato. Al principio, muchas de ellas se sintieron avergonzadas, me dijeron que no sabían que él estaba en una relación formal, que él les había dicho que era soltero, que no tenían idea de que había una novia oficial en otro estado. Eso solo encendió más mi deseo de hacerlo caer. No quise dar ningún paso apresurado. Sabía que si simplemente lo confrontaba, él negaría todo, intentaría minimizarlo, o peor, victimizarse. No quería darle esa oportunidad. Así que, mientras él seguía viviendo su vida creyéndose intocable, yo tejía mi red. Me aseguré de recuperar todas las contraseñas que aún tenía de sus cuentas compartidas, como el streaming que usábamos juntos, algunas aplicaciones que aún pagábamos a medias, incluso el correo electrónico que alguna vez me había dado acceso para ayudarlo con sus tareas. No iba a hackear nada ilegal, pero sí sabía que podía encontrar allí pequeñas joyas que me ayudarían a cerrar los huecos de mi historia. Mientras tanto, me mostraba calmada. Cuando hablábamos por teléfono, yo ponía mi mejor voz dulce, le decía que lo extrañaba, que no veía la hora de verlo, que estaba pensando en cuándo podría visitarlo. Y él, claro, caía redondito. Incluso empezó a mostrarse más cariñoso, tal vez porque empezaba a sospechar que yo me estaba alejando emocionalmente. Una noche, durante una llamada, me soltó que estaba feliz de que hubiéramos hecho este acuerdo porque nos hacía más maduros. Quise reírme, quise gritarle, pero simplemente respondí que sí, que yo también lo veía así. Cuando colgué, me quedé sentada frente al espejo de mi cuarto, mirándome a los ojos, respirando hondo. Esa noche supe que ya no era la misma persona que había llorado desesperada hace 2 semanas. Ahora era otra. Más fuerte. Más peligrosa. Más lista. La venganza no sería rápida, porque yo no quería un arrebato que terminara con un portazo y lágrimas. No. Yo quería algo que lo dejara marcado. Algo que no pudiera borrar ni ignorar. Algo que lo siguiera por años, que lo hiciera mirar atrás y lamentar cada palabra, cada decisión, cada momento en que creyó que yo era débil. No tenía prisa. Tenía paciencia. Y eso, lo sabía, era mi arma más poderosa. Porque mientras él jugaba a vivir el momento, yo ya estaba pensando en el final de su historia. Un final que yo misma iba a escribir. Actualización 2. Había pasado un mes desde que empecé a armar meticulosamente el rompecabezas de traiciones y mentiras que mi novio había dejado regado por todas partes. En ese tiempo, mi vida se dividía en 2 capas. Por fuera era la estudiante aplicada, la joven que estaba persiguiendo sus sueños académicos, que salía de vez en cuando con sus nuevos compañeros, que reía en las fotos de redes sociales para dar la impresión de que todo estaba bajo control. Pero por dentro, cada paso que daba estaba marcado por la venganza. Me volví casi obsesiva en la manera en que recolectaba y ordenaba las pruebas, me aseguraba de que nada quedara suelto, de que cada mensaje, cada transferencia sospechosa, cada publicación oculta formara parte de un archivo perfectamente organizado. Ya no me importaba solo que me hubiera engañado, lo que me dolía de verdad era darme cuenta de cuántas personas había arrastrado a su teatro de mentiras, cómo jugaba con todos, no solo conmigo. Y eso me encendía, porque sabía que tenía entre las manos no solo una historia personal, sino un material que podía hacerlo caer frente a todo su entorno. Empecé a profundizar en las cuentas compartidas a las que todavía tenía acceso. Descubrí que había usado nuestra cuenta bancaria conjunta para pagar regalos a otras chicas, incluso joyería barata que después subían ellas a sus redes sociales agradeciéndole a su novio. Recordaba perfectamente cuando él me había dicho que estaba ahorrando, que no podía gastar porque estaba enfocado en sus estudios, y mientras tanto, las transacciones electrónicas mostraban restaurantes, moteles y bares.
No me quedé solo con la evidencia digital. También hablé con algunas personas del círculo más cercano a él, pero siempre con mucha cautela. Les preguntaba con un aire de ingenuidad, como si no supiera nada, como si solo sintiera curiosidad por saber cómo lo veían. Fue así como una amiga en común me confesó que hacía semanas que no lo veía tan cariñoso conmigo, que era evidente que se estaba divirtiendo sin tenerme cerca. Que incluso se había paseado por una fiesta diciendo que estaba probando antes de decidir si yo seguía siendo la definitiva. Escuchar eso no solo me rompía el corazón una vez más, sino que lo transformaba lentamente en un trozo de hielo. Ya no quería llorar. Quería destrozarlo. La sorpresa más amarga vino cuando finalmente enfrenté, aunque fuera de forma indirecta, a mi ex mejor amiga. No la confronté de frente ni le mandé mensajes acusatorios. Simplemente, un día le escribí de la manera más calmada posible, preguntándole si quería hacer una videollamada para ponernos al día. Ella aceptó de inmediato, con un tono alegre, como si nada malo hubiera pasado. Me preguntó cómo me sentía, me contó que había estado ocupada, que las cosas con el grupo estaban tranquilas. Cuando le pregunté qué tal se llevaba con mi novio, fingió risa y me dijo que solo eran amigos, que habían coincidido varias veces por casualidad, que no debía preocuparme. En ese momento entendí algo crucial, ella no iba a admitir nada. Iba a cubrirse hasta el final. Y eso me dio la libertad que necesitaba, porque significaba que no debía perder tiempo intentando obtener una confesión. Solo tenía que concentrarme en destapar lo que ya sabía. Decidí entonces que necesitaba aliarme con las otras chicas que él había engañado. No fue difícil encontrarlas. Algunas ya habían aparecido por redes sociales, etiquetadas en fotos ambiguas. Otras me fueron mencionadas por las personas con las que hablé. Les mandé mensajes privados, siempre con respeto, diciéndoles que tenía algo importante que contarles, que no buscaba pelear, sino compartir información. La mayoría reaccionó sorprendida al principio, pero en cuanto les conté mi parte de la historia, empezaron a soltar detalles. Me enviaron capturas de pantalla de conversaciones donde él les decía que estaba soltero, que tenía el corazón roto porque su ex lo había abandonado, que estaba buscando empezar de nuevo. Me mandaron fotos que él les había mandado desde su apartamento, el mismo apartamento donde yo había dormido tantas veces, donde habíamos hecho planes de futuro. Una de ellas incluso me confesó que él le había pedido dinero prestado para pagar una deuda urgente, algo que sonó muy similar a lo que otra chica me relató después. Empezaba a ver un patrón, no era solo un infiel, era un manipulador que iba picoteando de todos lados para conseguir lo que quería. Mientras tanto, él seguía mostrándose dulce conmigo por mensajes, como si no tuviera idea de que yo estaba a punto de arrasar con su mundo. Me escribía cosas como que estaba emocionado por verme pronto, que estaba pensando en hacerme una sorpresa, que yo era la única. Esas palabras, que antes me habrían derretido, ahora solo me hacían reír por dentro. Ya no era la chica ingenua que lloraba por las noches preguntándose en qué había fallado. Ahora era una mujer que tenía en sus manos todas las piezas para destruirlo. Y lo que más me hacía sonreír era saber que él no tenía ni la más mínima idea de lo que se venía. Cada día que pasaba afinaba más el plan. Revisaba mi archivo de pruebas, organizaba las conversaciones por fechas, preparaba un documento con todo lo que necesitaba para exponerlo. Sabía que no bastaba con mostrarlo solo a las personas involucradas, quería que su círculo entero lo supiera, que nadie pudiera mirarlo sin recordar lo que había hecho. Quería que perdiera las amistades que tanto presumía, que su familia lo viera como realmente era, que las chicas a las que había usado se sintieran reivindicadas. Planeaba cada detalle con la precisión de alguien que no iba a dejar nada al azar. Porque para mí, esto ya no era solo una cuestión de desahogo emocional. Era justicia. Era recuperar mi lugar, mi voz, mi dignidad. Y sobre todo, era dejarle claro que conmigo no se jugaba impunemente. Mientras tanto, cada noche, me recostaba en la cama, respiraba profundo, cerraba los ojos y me repetía a mí misma que estaba haciendo lo correcto. No era venganza por capricho. Era la consecuencia de sus propios actos. Y lo mejor de todo era que cada día que él pensaba que tenía el control, cada sonrisa que me mandaba por mensaje, cada promesa vacía que me susurraba al teléfono, solo me daban más motivos para perfeccionar mi golpe final. Sabía que estaba cerca. Que el momento de actuar no tardaría en llegar.
Y cuando lo hiciera, él no tendría idea de que lo golpeó. Actualización 3. 2 meses habían pasado desde que había empezado a armar todo, y mientras tanto, mi novio seguía viviendo como si nada estuviera ocurriendo, completamente ajeno al hecho de que cada movimiento suyo era monitoreado, que cada paso que daba era documentado, que cada mentira que soltaba quedaba atrapada en mi red. Me había convertido en alguien que ni yo misma reconocía, alguien calculadora, paciente, capaz de sonreír en las llamadas fingiendo dulzura mientras, del otro lado de la pantalla, alistaba las herramientas para desmantelar su vida. Y aunque a veces me costaba dormir porque la ansiedad me devoraba por dentro, la sensación de estar recuperando el control era más poderosa que cualquier desvelo. El detonante para lanzar la primera fase de mi plan llegó una noche en que él, en medio de una videollamada, me dijo con aire meloso que estaba pensando en comprar boletos para venir a visitarme. Me dijo que extrañaba mi risa, mi voz, que quería volver a estar conmigo como antes. Escuchar esas palabras no me provocó ternura, sino un asco profundo. Sabía que no lo decía porque me amara, sino porque seguramente alguna de sus conquistas se le había caído y ahora quería asegurarse de mantenerme de reserva. Esa misma noche, me senté frente a la computadora y decidí que ya era hora de accionar. El primer paso fue usar las redes sociales. Preparé un correo que envié de manera anónima a algunas personas clave de su círculo social, incluyendo a su hermana, con quien yo solía llevarme bien, algunos de sus amigos más cercanos y, sobre todo, a varias de las chicas con las que había estado jugando a 2 puntas. El correo contenía una carpeta organizada con capturas de pantalla, fotos, registros de pago y testimonios que mostraban claramente que él había estado engañando a todas por igual. No me limité a lo que me afectaba a mí, incluí también cómo había usado a las otras, cómo les había pedido dinero, cómo había jurado amor eterno mientras decía exactamente lo mismo a varias a la vez. Sabía que con esto no solo lo enfrentaba a mí, sino que lo desenmascaraba frente a todas. El impacto fue casi inmediato. En menos de 24 horas, empecé a recibir mensajes de algunas de esas chicas, indignadas, furiosas, algunas incluso avergonzadas de no haber visto antes lo que era evidente. Me agradecían por contarles la verdad, me pedían disculpas por haberse metido sin saberlo en esa maraña, y muchas comenzaron a compartir lo ocurrido en sus propios círculos. Era exactamente lo que quería, que el rumor empezara a correr, que la imagen perfecta que él proyectaba se hiciera añicos lentamente. Mientras tanto, yo observaba cómo, poco a poco, las cosas empezaban a derrumbarse a su alrededor. Un amigo en común me escribió para decirme que había escuchado lo que estaba pasando, que mi novio estaba molesto, diciendo que alguien estaba esparciendo mentiras sobre él. Me pidió que tuviera cuidado porque él sospechaba que yo estaba detrás. Yo, con la calma más dulce que pude fingir, le respondí que no sabía de qué hablaba, que yo estaba ocupada con mis estudios y que esperaba que él resolviera sus propios problemas. Era como estar viendo una tormenta crecer a lo lejos, sabiendo que yo misma había sembrado las nubes. La segunda parte de la fase consistía en exponerlo ante su familia. Sabía que sus padres eran muy estrictos, que siempre habían creído que él era un joven responsable, dedicado, un ejemplo. Así que preparé un paquete físico, impreso, que envié por correo a su casa familiar. Incluí todas las pruebas más fuertes, acompañadas de una carta anónima en la que explicaba que consideraba que ellos debían saber qué tipo de persona era su hijo. Era un golpe bajo, lo sabía, pero no me importaba. Recordaba demasiado bien todas las veces que ellos me habían tratado con condescendencia, como si yo fuera afortunada de estar con alguien como él. Ahora, iban a ver la verdad. No me detuve ahí. También me aseguré de que su jefe en el trabajo se enterara de los pequeños fraudes que había estado haciendo. Él trabajaba en un restaurante y, por lo que había descubierto, a veces cobraba de más a clientes despistados para quedarse con la diferencia, o hacía cargos falsos para cubrir gastos personales. Usé perfiles falsos para enviarle pruebas a su superior, presentándome como alguien que había sido víctima de esas prácticas. Sabía que esto lo pondría en aprietos, porque en ese tipo de empleos, donde la confianza es clave, una mancha así es difícil de borrar. Lo que más disfrutaba de todo este proceso era que yo nunca aparecía directamente. No había mensajes míos acusándolo, no había confrontaciones dramáticas en redes, no había publicaciones públicas de mi parte. Todo ocurría de forma sutil, anónima, como si la verdad misma se estuviera encargando de perseguirlo.
y eso lo volvía loco, porque no podía defenderse de algo que no sabía de dónde venía. Yo, mientras tanto, me mantenía al margen, atendiendo mis clases, saliendo con amigos nuevos, dedicándome a mis propios proyectos, pero siempre vigilando de lejos cómo las piezas de dominó iban cayendo una tras otra. Cada noche, cuando me acostaba, pensaba en cómo, cuando él había tomado la decisión de traicionarme, nunca se imaginó que yo tendría la capacidad de devolverle el golpe. Me había visto como una persona blanda, moldeable, alguien que aceptaba una relación abierta solo por amor, alguien que aguantaría cualquier cosa con tal de mantenerlo cerca. No se dio cuenta de que yo tenía un límite, y de que una vez cruzado ese límite, ya no había marcha atrás. Ahora, todo lo que él había construido sobre mentiras se desmoronaba, y yo disfrutaba cada pequeño crujido, cada grieta que se expandía. Sabía que la siguiente fase sería la más importante. Tenía que ser el golpe final, el que no solo lo afectara socialmente, sino también emocionalmente. Quería que sintiera lo mismo que yo había sentido, el vacío, la traición, la sensación de que tu mundo ya no tiene una base firme. Por eso, mientras observaba los primeros efectos de mi plan, ya estaba pensando en el siguiente paso. El momento en que él, creyendo que todo se estaba calmando, recibiría la estocada final. Porque una cosa era arruinarle la reputación. Otra, mucho más dulce, era hacerlo mirarme a los ojos sabiendo que yo había sido quien lo derrumbó pieza por pieza. Actualización 4. 3 meses habían pasado desde que todo había comenzado a desmoronarse alrededor de mi exnovio, y aunque desde afuera yo parecía haber seguido adelante, por dentro estaba afinando el plan maestro que había reservado como el cierre perfecto para esta venganza. Ya no era suficiente con que sus amigos lo evitaran, con que su familia empezara a desconfiar de él, con que las chicas a las que había engañado lo enfrentaran por sus mentiras. Eso era solo el inicio, solo la base sobre la que estaba construyendo algo mucho más demoledor. Porque lo que quería ahora no era solo que la gente lo viera como un fraude, sino que él mismo lo sintiera, que no pudiera escapar de la verdad ni siquiera cuando estuviera solo. Que cada rincón de su vida le recordara lo que había perdido por jugar conmigo. Él había empezado a buscarme de nuevo, y eso era parte de lo que más me divertía. Después de semanas en las que sus mensajes se habían vuelto fríos, distantes, ahora me escribía a cada rato diciendo que me extrañaba, que quería verme, que le hacía falta lo que teníamos. A veces incluso me llamaba, y yo lo dejaba sonar sin contestar, imaginándome su cara de frustración del otro lado. Pero otras veces le respondía, solo para mantenerlo atrapado en la ilusión de que todavía tenía alguna oportunidad conmigo. Le decía que también lo extrañaba, que quería arreglar las cosas, que quizás podríamos vernos pronto para conversar. Eso lo emocionaba, se notaba en cada palabra, en cada llamada que se hacía más intensa, más cargada de urgencia. Y yo, con una paciencia casi malévola, le seguía el juego, esperando el momento perfecto para el último acto. Lo invité a un fin de semana romántico, una pequeña escapada a un lugar donde solíamos ir cuando recién empezábamos a salir, un sitio lleno de recuerdos, de cenas a la luz de las velas, de paseos por la playa. Le dije que quería hablar, que tal vez era hora de ver si aún podíamos rescatar nuestra relación. Él, por supuesto, no lo dudó ni un segundo. Me escribió emocionado, diciéndome que estaba contando las horas, que este viaje era justo lo que necesitábamos para volver a conectar. Cuando colgaba, yo me quedaba mirando el techo, sintiendo una mezcla de adrenalina y calma. Sabía que iba a ser cruel. Sabía que esto era algo que iba a dejar cicatrices. Pero también sabía que él se lo había ganado, que no estaba haciendo nada que él mismo no hubiera provocado. El día del viaje, me aseguré de tener todo preparado. Elegí un lugar donde él se sentiría cómodo, pero donde también sabía que habría más testigos de lo que él esperaba. Organicé la cena en un restaurante elegante donde, casualmente, también estaría presente gente de su círculo, algunos compañeros del trabajo, incluso su propio jefe. Porque sabía que allí celebraban eventos corporativos los fines de semana. No lo había dejado al azar. Había confirmado fechas, había hecho reservaciones, había enviado mensajes discretos para asegurarme de que todo coincidiera. Y cuando finalmente nos sentamos en la mesa, cuando él me tomó la mano por encima del mantel y me dijo que estaba feliz de estar allí conmigo, que había sentido que todo estaba volviendo a ser como antes. Yo simplemente sonreí, mirándolo a los ojos,
sintiéndome más fuerte que nunca. Le pedí que me acompañara a hacer un brindis. Nos levantamos, y frente a todos los presentes, tomé la palabra. Dije que quería aprovechar la ocasión para agradecerle por enseñarme tanto en estos meses, por mostrarme quién era realmente, por demostrarme que nunca debía confiar ciegamente en nadie. Él me miró confundido, como si no entendiera hacia dónde iba todo, pero yo no le di tiempo de reaccionar. Saqué el teléfono, conecté al proyector del restaurante, porque ya lo había arreglado todo con anticipación, y empecé a reproducir una serie de imágenes y mensajes que mostraban, uno tras otro, cada mentira que había dicho, cada engaño, cada traición. Las fotos con las otras chicas, los mensajes comprometedores, las capturas de pantalla donde se jactaba de jugar con varias al mismo tiempo. Los registros bancarios que mostraban cómo había robado dinero de la cuenta conjunta para gastarlo en otras. Todo estaba allí, expuesto frente a todos, como una película que nadie podía dejar de mirar. La reacción fue inmediata. Escuché murmullos, risas incómodas, jadeos sorprendidos. Vi cómo su cara pasaba del desconcierto al pánico, cómo intentaba apagar el proyector, cómo me decía entre dientes que qué estaba haciendo, que por qué estaba haciendo eso. Yo simplemente lo miré y le dije, en voz baja pero firme, que esto era para que aprendiera que jugar con las personas tiene consecuencias, que romper corazones no es un juego sin precio. Él intentó justificarse, intentó reírse como si fuera una broma, pero nadie le siguió el juego. Las personas a su alrededor se apartaban, lo miraban con desdén, algunos lo filmaban con sus teléfonos, otros simplemente sacudían la cabeza decepcionados. Cuando salimos de allí, él me persiguió hasta el estacionamiento, gritándome que lo había destruido, que era una maldita loca, que no tenía derecho. Yo me di vuelta, lo miré con una calma que ni yo sabía que tenía, y le respondí que derecho fue lo único que él perdió el día que decidió traicionarme. Le dije que no me buscara más, que no intentara contactarme, porque para mí, él ya no existía. Luego me subí al auto y lo dejé allí, solo, temblando de rabia y vergüenza, bajo las miradas de todos los que alguna vez creyó que lo admiraban. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, me sentí libre por primera vez en mucho tiempo. No porque lo hubiera herido, no porque lo hubiera humillado, sino porque había recuperado mi poder. Había demostrado que no era la chica débil que él pensaba, que no me iba a quedar llorando en un rincón mientras él seguía adelante sin consecuencias. Había demostrado que, cuando alguien juega con fuego, tarde o temprano termina quemándose. Y yo, en ese momento, me sentí capaz de enfrentar cualquier cosa. Porque sabía que nunca volvería a dejar que alguien me hiciera sentir tan pequeña, tan rota, tan invisible. Y eso, para mí, era la verdadera victoria. Actualización final. Han pasado 3 meses desde aquella noche en el restaurante, y cada vez que cierro los ojos y repaso en mi cabeza lo que ocurrió, no puedo evitar sentir una mezcla entre paz y un extraño tipo de satisfacción que jamás creí que llegaría a experimentar. Después del golpe final, después de verlo allí parado, solo, derrotado, con el rostro encendido de rabia y vergüenza mientras todos a su alrededor lo miraban como si fuera un insecto que acababan de aplastar. Supe que había llegado al punto culminante de mi venganza. Pero lo que no esperaba era todo lo que vendría después, las capas de consecuencias que se desplegaron, una tras otra, como un dominó que nunca parecía detenerse. Al principio pensé que, tras lo ocurrido, él intentaría desaparecer por completo, desaparecer de las redes, encerrarse, tomarse un tiempo para digerir lo que había pasado. Pero no. Como buen narcisista, intentó primero reconstruir su imagen, fingir que lo ocurrido no era gran cosa. Publicaba fotos falsas mostrando una vida feliz, frases motivacionales, salidas con amigos que, evidentemente, ya no eran los mismos de antes. Pero no podía ocultarlo todo. Me llegaban comentarios de conocidos que me decían que lo habían visto cada vez más solo, que muchos de sus antiguos amigos lo habían dejado de lado, que en su trabajo lo tenían vigilado después de las denuncias anónimas, que incluso su familia estaba pasando por un momento de tensión por todo lo que había salido a la luz. Me contaron que su madre le había exigido que se alejara de mí, pensando que yo había sido una mala influencia, hasta que, poco a poco, las piezas del rompecabezas fueron cayendo y ella misma empezó a entender quién era realmente su hijo. La ironía no se me escapaba, aquel que siempre se presentó como el hijo perfecto, el novio ideal, el amigo ejemplar,
ahora quedaba expuesto en su verdad más cruda, y nadie quería cargar con el peso de defenderlo. Yo, por mi parte, seguí adelante con mi vida, pero no puedo decir que fue sencillo. Las heridas emocionales que me dejaron esos meses no desaparecieron de un día para otro. Hubo noches en las que, aunque sabía que había hecho lo correcto, me sentía vacía, como si todo ese esfuerzo, toda esa planificación, todo ese acto de justicia, no fuera suficiente para borrar el dolor inicial. A veces me preguntaba si me había pasado, si había ido demasiado lejos, si debí simplemente haberlo dejado atrás sin mirar atrás. Pero cada vez que esa duda asomaba, aparecían las memorias, las palabras hirientes disfrazadas de dulzura, las traiciones calculadas. Las mentiras que me lanzó a la cara mientras yo creía que estaba construyendo algo verdadero. Y entonces lo recordaba con claridad, no se trataba solo de venganza, se trataba de recuperar mi voz, de dejar en claro que nadie tenía derecho a usarme, a pisotearme, a tratarme como una opción descartable. En el campus, mis amigos cercanos se convirtieron en una red de apoyo invaluable. Les había contado parte de la historia, y ellos estuvieron a mi lado en todo momento, acompañándome en las noches en que me costaba concentrarme, en las tardes en que no lograba estudiar, en los días en que simplemente necesitaba distraerme. Poco a poco, empecé a encontrarme de nuevo, no como la novia engañada, no como la chica rota, sino como una mujer independiente, fuerte, que había sobrevivido a algo difícil y había salido de ello mucho más entera de lo que jamás imaginó. Empecé a retomar actividades que había dejado de lado por estar pendiente de esa relación. Retomé deportes, me uní a nuevos grupos, conocí a gente maravillosa. Empecé a mirarme al espejo y ver a alguien que me gustaba, no por cómo se veía, sino por quién era, por lo que había sido capaz de enfrentar. De vez en cuando, todavía recibía mensajes suyos. Sí, a pesar de todo, a pesar del desastre, de la exposición pública, de la humillación, él seguía intentando contactarme. Al principio fueron mensajes agresivos, reclamándome por lo que había hecho, diciéndome que era una desquiciada, que nadie querría estar conmigo después de esto. Después vinieron los mensajes lastimeros, en los que decía que me extrañaba, que lo sentía, que todo había sido un error, que quería volver a verme. Nunca respondía a ninguno. No porque no tuviera ganas de ponerlo en su lugar una vez más, sino porque entendí que no valía la pena. Mi silencio era la respuesta más poderosa que podía darle, la prueba de que ya no tenía ningún poder sobre mí. Cada vez que veía su nombre en la bandeja de entrada, simplemente lo eliminaba, respiraba hondo y seguía adelante. Hoy, 3 meses después, me siento en un lugar completamente distinto. No puedo decir que todo está perfecto, porque las cicatrices existen y seguirán ahí por un tiempo, pero sí puedo decir que me siento más firme, más consciente, más despierta. He aprendido a reconocer las banderas rojas, a confiar en mi intuición, a poner límites claros, a no dejar que nadie me diga qué debo aceptar o cuánto debo tolerar para mantener una relación. Y sobre todo, he aprendido que no está mal defenderse, que no está mal devolver un golpe cuando alguien ha jugado sucio contigo. No porque la venganza sea siempre la respuesta, sino porque a veces, para sanar, uno necesita demostrar que no es una víctima indefensa, que tiene voz, que tiene poder, que puede tomar las riendas y cerrar la historia en sus propios términos. El recuerdo de lo que hice no me persigue como un fantasma. Al contrario, me acompaña como una llama encendida, como un recordatorio constante de que soy más fuerte de lo que pensaba, de que puedo levantarme incluso cuando otros intentan aplastarme. Él, por su parte, ha quedado relegado a una sombra lejana, una lección amarga, un capítulo que cerré con dolor, pero también con la satisfacción de saber que, cuando llegó el momento de elegir entre quedarme rota o reconstruirme, elegí levantarme, enfrentarme al monstruo y asegurarme de que supiera, para siempre, que conmigo no se juega. Y eso, al final del día, es la mayor victoria que pude haber alcanzado.